Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar la clase del día de hoy, ¿verdad? Seguimos comentando que estamos leyendo, estamos ya adentrados en el libro de Daniel, pero debido a que el libro de Daniel, la historia de Daniel en Babilonia se compagina con Jeremías, ¿verdad? Sus últimos días de su vida en Jerusalén. Entonces dejamos por un momento Babilonia con Daniel y Nabucodonosor y nos trasladamos hacia Jerusalén, ¿sí? En el mismo tiempo, ¿verdad? Cronológico de la historia de la humanidad. Entonces hablamos ayer acerca de Jeremías, ¿verdad? Jeremías se sentía mal porque siempre profetizaba mal para Israel, pero Dios lo reconforta. Y y cuando él habla con el rey Sedequías, pues el rey Sedequías se alegra, se contenta, ¿verdad? Y procura con el pueblo hacer un pacto donde a todos aquellos que tuvieran siervos, que tuvieran esclavos, que los dejaran libres, porque la guerra estaba muy fuerte con Babilonia, a las afueras de las paredes, ¿verdad?, de Jerusalén. Ellos por querer entrar, Israel por todavía resistirse, ¿verdad? Jerusalén más que nada. Entonces, pues esto la gente lo hace, ¿sí? Dejan salir libre a sus siervos, a sus esclavos, ¿sí? Pero con el tiempo, ¿verdad?, al paso de los días, se arrepienten y vuelven otra vez a traer los cautivos. Entonces Dios se enoja y le dice, oh, ¿qué pasó? Dice, primero hacen algo que me agrada y después se arrepienten y hacen algo que me desagrada. Pues bueno, mira, Jeremías, ve y diles que yo los voy a destruir. Ya me tienen cansado. Ya les dije, les di la oportunidad, les dije que a Sedequías que se entregue al rey de Babilonia para que sus días, pues, muera, sus últimos días de su vida muera en paz, no muera a mano de espada, pero que se someta a él y no quiere hacerlo. Entonces ahora, ¿sabes qué? Diles que lo que tengo pensado hacer, lo voy a llevar a cabo. Y se dijo, sin embargo, dice, dales unas más enseñanzas. Le voy a dar unas enseñanzas más. Vete a casa de los recabitas y habla con ellos e indúcelos, dice, a la casa de Jehová, llévalos. Y en uno de los aposentos, dales de comer, junta a todos. Entonces Jeremías va con los recabitas, ¿verdad? Y dice, encuentra a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Ebasinías, o sea, no el Jeremías que estamos hablando, sino otro Jeremías, ¿sí? Y junta a un grupo, vamos a considerarlo así, aproximadamente de 50 recabitas, y los lleva al templo, y en uno de los lugares de afuera del templo les da de comer, ¿sí? Y cuando están ellos comiendo, Jeremías les dice, tenles de tomar vino. Y les ofrecen a tomar vino. Y entonces dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no bebáis vino jamás. No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Entonces ellos obedecieron ciegamente, ¿sí?, la voluntad de su padre. No comieron, no tomaron vino, no hicieron casas de mampostería, ¿verdad?, sino hicieron cabañas y ahí vivían y se cambiaban de lugar y se iban y así, y se casaban entre ellos mismos, entre la misma familia. ¿Por qué? Por instrucción de su padre. Entonces cuando esto sucede, dice el versículo 12, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Miren nada más a los recabitas,
Ellos obedecen totalmente la instrucción de su padre. Y ustedes no obedecen a mi voluntad, no obedecen mis mandamientos. Ciertamente, dice el versículo 16, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, los recabitas, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que les he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me respondieron. Entonces, y Jeremías le da una bendición a los hijos de Recab. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amados hermanos, esta es la bendición que Dios le da a los recabitas por haber obedecido a su padre, ¿sí? Y hoy en día, no les puedo asegurar, pero déjenme comentarles alguna historia, porque a lo mejor en algunos de sus lugares de origen, donde ustedes viven, hay los grupos de los menonitas. Ese grupo de menonitas es un círculo entre ellos, ¿sí? Y no hacen casas majestuosas, y trabajan para ellos, viven para ellos, y se casan entre ellos, ¿sí? No sé, a lo mejor dentro de los recabitas, tomando en cuenta esta profecía que da Jeremías con ellos durante todo el tiempo, no dejará de haber un recabita, un varón recabita que esté dentro de la presencia de Dios, ¿sí? Esto va para nosotros, pastores. ¿Acaso en tu casa o tú estás delante de la presencia de Dios, como prometió Jeremías con los recabitas? ¿O tus hijos, alguno de tus hijos, alguno, está delante de la presencia de Dios en obediencia a lo que tú le has enseñado y a lo que Dios quiere? ¿O solamente está con tu casa porque es el hijo del pastor, es la hija del pastor? Y muchas veces el pastor dice: ¿sabes qué? Ya construí este templo, ¿y quién va a seguir? No se lo puedo pasar a nadie. Uno de mis hijos tiene que estudiar el pastorado. Nadie quiere estudiar el pastorado de los hijos, ¿sí? Sin embargo, no falta uno que es un flojonazo dentro de los hijos del pastor, un flojonazo, un desobligado, no le gusta estudiar, no le gusta trabajar, no le gusta mantener, le gusta ser mantenido, ¿sí? Y dice: el Señor me llamó al ministerio, voy a estudiar para pastor, para quedarme con la iglesia de mi papá. Que Dios lo llamó. Nada más les recuerdo que Satanás también es un Dios, y te puede llamar para su servicio, porque recuerden que Satanás también tiene sacerdotes, tiene ministros, tiene gobernantes, tiene principados, tiene potestades, y muchos de esas potestades que Satanás tiene dentro de la iglesia están los hijos del pastor. Y al rato dice el pastor: es que mi hijo recibió el llamado de Dios para ser pastor. No lo recibió, lo que pasa es que es un flojo, es un mantenido, no le gusta trabajar, y para eso mejor se le hizo más fácil decir: recibí el llamado del Señor. Pero bueno, los recabitas, el profeta los bendijo para siempre, hasta que nuestro Señor venga en su santa gloria. Ahora bien, no queremos obedecer la voz de Dios como nos las está pidiendo, y en los templos hacemos una sarta de tonterías dentro de él, cosa que jamás en la Biblia está registrado. Y todo lo que se haga dentro del templo que no esté registrado en la Biblia, que no vaya en común acuerdo con las Sagradas Escrituras, dice las Sagradas Escrituras, dice Pablo, que es anatema, o sea, es abominación. Eso es maldición de parte de Dios para esa iglesia, para ese pastor, para ese pueblo, para ese templo, para ese lugar, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen, meten y dicen en el templo. Y sobre todo,
cuando alguien anda allí queriendo agarrar algo del pastorado, luego hay que echarlo para afuera, ¿sí? Bien, el capítulo 36 dice, el rey quema el rollo. Jeremías, Dios le da unas instrucciones para que escriba en un libro, y Jeremías le habla a su escribano, ¿verdad? A Baruch, y le dice, escribe lo que te voy a decir. Jeremías le da a Baruch lo que quiere, lo que Dios dice. Y ya cuando lo termina de escribir, le dice, ahora yo no puedo ir al gobierno, con el rey, a la iglesia, pero ve tú. Entonces Baruch va con los sacerdotes y les dice, miren, esto es lo que nos manda a decir nuestro señor Jeremías, de parte de Dios. Y empieza a leerlo, y cuando los sacerdotes ven todo lo que está escrito, dicen, espérate, esto está muy tremendo, vamos a llevárselos a los magistrados. Bueno, van y se lo llevan a los magistrados. Dice, léelo, y comienza a leerlo. Cuando Baruch termina de leerlo a los magistrados, dicen, ¿sabes qué? Esto es muy importante, esto es de suma importancia y hay que dárselo al rey. Pero, ¿sabes qué, Baruch? Tú y Jeremías váyanse y escóndanse, porque en el momento que el rey se entere de esto, los va a querer matar. Entonces, Baruch se va. Dice las Sagradas Escrituras, una palabra muy interesante, en el capítulo del capítulo 36, el versículo 26, dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamelec, a Seraías, hijo de Asael, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero hay algo maravilloso, dice, pero Jehová los escondió, porque Jehová sabía que el rey los iba a buscar para matarlo por lo que habían escrito. Entonces, el rey, cuando lee ese libro, ese rollo, ¿sí? En cuanto lo empiezan a leer, agarra al rey, se lo quita al muchacho que lo está leyendo y lo quema, lo avienta al fuego y se quema. ¿Está bien? Dios le vuelve a decir a Jeremías, ¿sabes qué? El rey quemó el rollo, el libro que tú le diste. Ahora escribe otro, el mismo. Vuélvelo a escribir, pero ahora auméntale más cosas. Ya no nada más las cosas que estaban escritas en ese libro son las que le van a llegar al rey. Y al pueblo, a toda la nación, a todo Israel, va a haber más cosas para que se les quite. Entonces, el profeta procede nuevamente con Baruch a hacer el escrito y se lo vuelven a llevar, ¿sí? Y escribió, dice el capítulo 32, dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que viene una destrucción para el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿sí? Ahora nos advierte que también viene otra destrucción, una catástrofe mundial, ¿sí? Nada más que los tiempos se tienen que cumplir próximamente. Lo más próximo que está es la presentación del hombre inicuo, el hombre de pecado, el famoso o el comúnmente llamado anticristo. Aunque anticristos, ya hablamos que hay muchos. Dentro de las iglesias están los anticristos también. Porque, ¿qué es un anticristo? Es aquel que está en contra de Cristo. ¿Quién es el que está en contra de Cristo? Aquel que no hace la voluntad de Cristo. Si ustedes van a los templos y ofrendan y diezman y todo, pero ha habido iglesias donde he visto hermanas vestidas de payasitas para llamar la atención de los niños, ¿sí? O sea, el templo lo han convertido en un circo, ¿sí? O ponen un grupo de danzarines y bailarinas para llamar la atención, ¿sí? ¿Dónde está escrito en las Sagradas Escrituras? Que tocan el shofar. No saben qué hacer los pastores para llamar la atención del auditorio, ¿sí? Porque, amados hermanos, mientras Dios le dijo a Pedro, id y hacer discípulos, ustedes, junto con los profetas de la prosperidad, que ya las he mencionado infinidad de veces y se los voy a seguir mencionando, tienen auditorios para
su grupo de fanáticos. Ustedes, pastores, no tienen discípulos en las iglesias. Ustedes tienen fanáticos, fanáticos religiosos, su club de fans que dan su vida por usted, porque el populismo que usted ejerce sobre su iglesia es fatal y necesita de paleros, ¿sí? De focas aplaudidoras para que el pastor se sienta congratulado, ¿sí? Pero el pastor, hay pastores en muchas iglesias que no tienen discípulos, tienen fanáticos religiosos. Mañana continuamos con el capítulo 37, donde habla que pues encarcelan nuevamente a Jeremías, ¿verdad? Pero mañana lo continuaremos. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.